Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Kimmer Drummer. Me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales. Les voy a pedir que le den like al video acá, lo compartan, activen la campanita y, y eso más que nada. ¿De qué voy a hablar ahora? En este día lunes. Em, eh, de un tema que tenía en la mente, que era en realidad una objeción que tenía en la mente, que la estuve pensando mucho tiempo para tratar de articularla de la mejor manera y espero haberlo logrado. Espero haberlo logrado. Y el tema a tratar en este día es el molinismo. ¿Ya? El molinismo muchas veces se ofrece como una alternativa al calvinismo y al arminianismo también, aunque los molinistas por lo general, obviamente, no voy a generalizar, son más, tienen más simpatía por el arminianismo que por el calvinismo. Y muchos de ellos son antideterministas en algún cierto sentido, y por eso le tienen cierto rechazo a la perspectiva del decreto de Dios de los calvinistas. De hecho, muchas veces he pensado que el objetivo de presentar estas alternativas es precisamente atacar o eh, debilitar en cierto sentido la perspectiva calvinista del decreto de Dios. Entonces se ofrecen alternativas que defienden lo que se conoce como libre albedrío libertario, sin sacrificar lo que la Biblia evidentemente enseña, que Dios es omnisciente y Dios es soberano en todas las cosas. Entonces, para tratar de ofrecer una perspectiva que no pierda estas dos cosas, que en realidad no juntan ni pegan, aparece el conocimiento medio. Pues bien, pensando sobre el molinismo, se me ocurrió una objeción. Tengo dos objeciones en un documento que escribí, pero la primera es una objeción que se me ocurre a la articulación lingüística de los argumentos molinistas. Y, y para eso voy a leerles un texto que escribí, en donde no solamente defino y explico qué es el molinismo, sino que también articulo mi objeción al molinismo en este sentido. Bueno, hay un par de objeciones ahí, pero la primera es la que más tenía en la mente, que en realidad es, o sea, no solamente una objeción a la articulación lingüística del molinismo, eh, que lo que ofrece lo que yo voy a llamar una ilusión de coherencia, sino que también en realidad es una objeción a, a la materia del molinismo en sí, no solamente algo lingüístico. Y la segunda objeción ya es un poco más conocida del molinismo en realidad. Creo que se llama la grounding objection o en realidad no sé si es la grounding objection o una, un diálogo que tuvo James White con William Lane Craig en donde Truth, Truth Maker, el hacedor de verdades, creo que la llamó William Lane Craig a esa objeción. Eh, bueno, voy a ir al texto en sí porque ahí yo creo que está un poco más claro lo que yo quiero expresar. Lo voy a ir leyendo, insisto, o sea, más que insistir, les advierto, estamos hablando de molinismo. Esta perspectiva involucra cierta dificultad al momento de entenderla, pero, y bueno, y es un tema un tanto tedioso en parte, así que les pido su paciencia, les pido que pongan atención a lo que voy a ir escribiendo. Yo me esfuerzo un montón, de verdad, me he tratado de esforzar un montón de reducir el lenguaje a algo más simple, pero mi mente no me permite, no sé. Pero bueno, ahí voy a tratar de simplificar lo que escribí para que sea accesible a todos. Voy a tratar de igual ocupar algunos ejemplos y cosas así para que más o menos entiendan de lo que se trata el molinismo. Y vean por qué las objeciones que ofrezco considero que son
en cierto sentido, efectivas en contra de esta posición, cuyo defecto principal es tratar de mantener eh, la existencia de algo que no existe, como lo es el libre albedrío libertario. ¿Ok? Entonces vamos al texto. Espero que no se me alargue mucho el video. Ya. Algunas objeciones en contra del molinismo. Como siempre, voy a ir leyéndoles el texto y donde considere eh, necesario comentar, voy a hacer los comentarios al respecto, ¿ok? Dice así. Parto con definiciones. A mí me gusta siempre partir con definiciones, porque para poder entender los argumentos o poder entender las líneas de razonamiento es necesario entender cuáles son los objetos que están en discusión, cuáles son los elementos importantes. Entonces, voy a partir con unas cuantas objeciones, o sea, con unas cuantas definiciones para que podamos darle un poco de carne a estos argumentos. Definiciones. Partimos con la definición de molinismo. Esto es una definición muy resumida del molinismo. Y dice así, dice. A. Molinismo. Desarrollado por el sacerdote español jesuita Luis de Molina, en el siglo XVI, el molinismo postula que la soberanía absoluta de Dios, es decir, la providencia sin riesgo, en la nota número 1 de la providencia sin riesgo que estoy haciendo referencia a un concepto de Paul Helm en su libro La providencia de Dios, que en realidad lo tengo, pero no lo he leído, se lo presté a mi novia para que lo leyera y lo tiene ella y lo está leyendo. Pero el concepto de providencia sin riesgo es el concepto de la providencia exhaustiva que no deja lugar a la contingencia autónoma, por decirlo de alguna forma. Que no hay ningún elemento en ella que pueda ser un factor de riesgo para que no se cumpla el decreto, por decirlo así. Entonces, el molinismo postula que la soberanía absoluta de Dios, es decir, la providencia sin riesgo, y el libre albedrío libertario, es decir, un elemento de riesgo. ¿Por qué es un elemento de riesgo? Porque el libre albedrío libertario es un elemento autónomo al poder de Dios. Por eso eh, se habla de que es un elemento de riesgo, porque Dios no tiene control directo del libre albedrío libertario. Por esta razón, más adelante vamos a ver que para los molinistas el libre albedrío libertario se transforma en causa primera de las acciones del hombre. Entonces, Dios no es la causa primera de todas las cosas, sino que con respecto a, a las voliciones del hombre, su voluntad, en el sentido libertario de la palabra, es causa primera. Lo vamos a ver más adelante. Y esto se deduce obviamente, si Dios no tiene control directo sobre la voluntad del hombre, entonces no, entonces la voluntad del hombre se causa a sí misma, por decirlo de alguna forma. Es causa primera de sí misma. Ya, dice así. El molinismo postula que la soberanía absoluta de Dios, es decir, la providencia sin riesgo, y el libre albedrío libertario, elementos de riesgo, pueden ser compatibles. La forma en que armoniza ambos conceptos es mediante la idea de conocimiento medio o ciencia media, que es una categoría intermedia entre el conocimiento natural o necesario, la ciencia naturalis, y el conocimiento libre, la ciencia libera de Dios. Ya, la ciencia naturalis o el conocimiento natural o necesario es aquel conocimiento de Dios que no depende de su voluntad, que emana de su esencia, por decirlo de alguna forma, en rasgos generales. Y el conocimiento libre de Dios es el conocimiento que depende de su voluntad, en este caso, el decreto de Dios, por decirlo de alguna manera. Sigo leyendo. La ciencia media es el concepto principal en el molinismo que justifica su aseveración de que Dios puede ser total y absolutamente soberano sin que el hombre pierda el libre albedrío libertad. Entonces dice así. Bueno, voy a leerle las notas acá del conocimiento. Dice, los conceptos de providencia con y sin riesgo fueron postulados por Paul Hevens, esto ya lo leí, ya se los dije. Dice, el conocimiento natural necesario, la ciencia naturalis, es aquel conocimiento de Dios que no depende de su voluntad. Por ejemplo, su propia existencia, aquellas verdades necesarias que se desprenden de su esencia, por ejemplo, los principios lógicos, etc. Y el conocimiento libre, la ciencia libera, es el conocimiento que tiene Dios de aquellas cosas que dependen de su voluntad, es decir, lo contingente. Ya. Vamos a leer ahora, seguir leyendo lo que el molinismo postula con respecto a la ciencia media. Acá les voy a pedir un poco de atención para que
Veamos de qué se trata este concepto tan importante dentro de la estructura molinista eh, del obrar de Dios en la historia. Dice así: la ciencia media postula que Dios conoce lo que los agentes libertariamente libres, no determinados por ningún antecedente, incluido Dios, harían en cualquier escenario hipotético. Es decir, entre paréntesis, si A estuviera en C, elegiría X. Y si A es el agente libre, estuviera en C, es decir, un escenario hipotético o un contexto habilitante, elegiría X. Es la condición, es la abolición. Y dice elegiría. ¿Por qué? Porque es contingente a la voluntad del hombre. ¿Ya? Acá hay una nota, la nota 4. Dice así. Se le llama ciencia media porque es conocimiento que no depende de su voluntad como causa primera, es decir, no depende de la voluntad de Dios como causa primera. Esto es por causa del libre albedrío y libertad. Pero que depende de factores que sí dependen de su voluntad, por ejemplo, el contexto habilitante o el escenario hipotético. Es precisamente este espacio ambiguo de dependencia no causal el centro de mis críticas al molinismo. Dependencia no causal, yo me refiero a que la voluntad libertaria, que no obra causada, depende para la elección para obrar en sí del contexto en el que existe. O esa es la intuición que el molinista quiere tratar de justificar. Entonces, ahí, ahí está el centro de mis críticas, de una dependencia no causal, que en realidad o es una dependencia causal o es una independencia indeterminada. En realidad es un asunto muy ambiguo en el espacio en donde se mueve esta voluntad en el molinismo. Supuestamente Dios, de manera intuitiva, sabe que bajo ciertos estímulos el libre albedrío libertario va a moverse de alguna manera hacia una u otra abolición. Pero estamos hablando de un elemento indeterminado que no obra causalmente en razón de antecedentes previos al hecho mismo. Por lo tanto, eh, ahí es donde está el problema. ¿Cómo puede un elemento indeterminado, cómo se puede saber con certeza absoluta lo que un elemento indeterminado va a hacer? Certeza e indeterminación no juntan ni pegan, por decirlo. Más adelante vamos a ver la fuerza de esto, de este argumento, o de la objeción que presento cuando leamos una nota con respecto a los estados del conocimiento. ¿Ya? Yo sé que esto es un poco complicado, pero les ruego que pongan atención y, y- y traten de captar lo mejor posible. Entonces, la ciencia media postula que Dios conoce lo que los agentes libertariamente libres, no determinados por ningún antecedente, incluido Dios mismo, harían en cualquier escenario hipotético. Es decir, si A estuviera en C, elegiría X. A esto se le llama contrafactuales de libertad, que son proposiciones condicionales verdaderas referentes a la gente libre en todo escenario posible, es decir, mundos posibles. Son proposiciones condicionales. ¿Por qué? Porque si A estuviera en X, o sea, si A estuviera en C, elegiría X. La palabra sí en la proposición expresa un condicional. Son condicionales verdaderos porque supuestamente, según la teoría del molinista, este es conocimiento verdadero antes del decreto de Dios. Se supone que eso defiende la infalibilidad del conocimiento de Dios, porque supuestamente Dios sabe que es verdad que A, si estuviera en X, o sea, si estuviera en C, elegiría X. Es verdad, y eso lo sabe antes de decretar que suceda. Y entendiendo, por supuesto, que A es un agente libertariamente libre. Pero vamos a ver más adelante que en realidad esto es imposible. Y contrafactuales de libertad, ¿por qué razón? Porque giran en torno a un agente libertariamente libre. Básicamente lo que el molinista postula es que Dios sabe con certeza absoluta lo que un agente libre va a hacer en cualquier escenario posible. Entonces, entonces, Dios
pone a esta gente libre en este escenario particular en donde quiere Dios que el agente libre obre de cierta manera y supuestamente, de manera no causal, el agente libre va a obrar según como Dios supo que iba a obrar, porque no determinó, supo que iba a obrar en ese escenario. Y ahí es donde está el problema. Ahí está. Más adelante vamos a ver el problema. A ver, ¿cómo lo puedo explicar con un ejemplo un poquito más sencillo? No sé, por ejemplo, imagínense a un perrito que le ponen un plato de carne y un plato de zanahoria. Entonces, supuestamente, Dios conoce infaliblemente que el perrito libremente va a elegir la carne. Sin embargo, esa palabra libremente en realidad viene con la carga del concepto libertario de la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Este concepto libertario de la voluntad postula que las voliciones no están causadas o determinadas por ningún antecedente previo al hecho mismo de la abolición. No hay causación, no hay una relación eh, de causa y efecto, por decirlo así. Entonces, el problema es que esa desvinculación entre la abolición libertaria y el contexto que la rodea o los antecedentes o posibles causas que explican la abolición es el problema principal dentro del molinismo. ¿Por qué razón? Porque nadie obra sin una razón. Y esa razón es la causa por la cual decidió hacer algo. Pero el molinista quiere insistir en que el libre albedrío libertario permanece indeterminado en todo momento. Porque es causa primera de sus propias acciones, no es Dios. Dios no es la causa primera de las acciones del libre albedrío, sino que el libre albedrío libertario es causa primera de sus propias acciones. Entonces los antecedentes o el contexto habilitante, incluido el estado mismo del individuo que tiene esta voluntad, no determinan necesariamente el movimiento de esta voluntad. Y ahí está el problema. Porque si no hay determinación, no hay conocimiento. Más adelante vamos a ver un poco. Yo sé que esto es un poco complicado. Ay, ya. Yo espero que podamos, que puedan ustedes como que entender un poco esto más para que podamos ver dónde está el problema de este esquema expresado por los molinistas. Y es difícil de explicar porque es incoherente. Ese es el problema. No es porque sea muy elevado o muy filosóficamente sofisticado, no. Es difícil de explicar porque es incoherente, no tiene sentido. Ya, sigo leyendo. Dice, este conocimiento, es decir, la ciencia media, es anterior al decreto. Por eso se le llama hipotético. Y es en base a este conocimiento que Dios luego decide decretar los eventos de la historia, asegurando así, supuestamente, la ocurrencia de ellos sin que esto implique determinar el libre albedrío libertario de los agentes morales y racionales. Porque finalmente el agente elegiría de forma libertaria, es decir, indeterminada o autónoma, como me gusta decirlo a mí, lo que Dios sabía que elegiría sin que esto implique que la elección contraria desaparezca como posibilidad, eliminando así su necesidad en virtud de cualquier determinación anterior a la abolición. Les explico. En el libre albedrío libertario, la esencia de la libertad radica en la posibilidad de hacer lo contrario a lo que se elige. ¿Se entiende? Es decir, para aquel que postula el libre albedrío libertario, la voluntad del hombre tiene igual posibilidad de hacer X o no X. Igual posibilidad, totalmente independiente del contexto, totalmente independiente de cualquier elemento que pudiera afectar la decisión. Siempre se mantiene la posibilidad de elegir no X. ¿Ya? Se los voy a poner o sea, lo que enseña el libre albedrío libertario. Para mí es una posición incoherente, pero se los voy a explicar con el ejemplo de Dios mismo. Por ejemplo, Dios, que es un ser supremamente bueno, una de la maximally greater, de los atributos máximamente grandiosos de Dios es su bondad, es Él absolutamente bueno. Entonces, delante de Dios se ponen dos opciones, hacer el bien o hacer el mal.
Si Dios es absolutamente bueno, nosotros vamos a ver que necesariamente Dios, de manera libre y en armonía con su naturaleza, va a hacer lo bueno, nunca va a hacer lo malo. Ya, para el libre albedrío libertario eso es una imposibilidad, porque Dios tendría que, obviamente estoy ocupando el ejemplo de Dios, quizá los molinistas van a objetar que no es un buen ejemplo, pero es más o menos para dejar claros los asuntos. El molinista implicaría que entonces si Dios necesariamente va a hacer el bien siempre, aunque se ponga delante de la posibilidad de hacer el bien o el mal, entonces no es libre, ¿se entiende? Entonces la decisión tiene que estar divorciada de la esencia de la persona, del estado moral del ser, del agente volitivo, para que sea libre según el libre albedrío libertario. Por esta razón, la ciencia media, Dios pone a la gente en el escenario en donde él sabe, con certeza absoluta, supuestamente, que va a elegir X en vez de no X. Pero la posibilidad de elegir no X no está eliminada del escenario. ¿Se entiende? Siempre está presente. Eso también va a crear con problemas. ¿Por qué? Si la opción de elegir no X siempre está presente, entonces ¿cómo sabe Dios con certeza absoluta que va a elegir X? Bueno, más adelante vamos a verlo. Pero mi ejemplo de Dios quiere establecer lo siguiente. O sea, las decisiones de Dios están necesitadas por su esencia bondadosa. Dios nunca va a hacer lo malo, porque Él es bueno en esencia. Y esto se traspasa al hombre. O sea, la Biblia nos enseña que el hombre o es un árbol bueno o es un árbol malo. U obra en virtud de la corrupción que hay en él, u obra en virtud de la obra del Espíritu Santo, en el caso de los regenerados, obrando en ellos, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero para el libre albedrío libertario esto no es así, sino que la abolición está divorciada de estos antecedentes previos, porque si no estuviera divorciada de estos antecedentes previos, entonces no hay libertad verdadera o libertad relevante, como diría el molinista, porque ellos definen la libertad como la posibilidad de hacer lo contrario, como el poder de la elección contraria. Si tú no eres capaz de hacer lo contrario, aunque todo indique que vas a hacer una cosa por sobre otra, entonces tú no eres libre para el molinista. Por otra parte, nosotros postulamos que el hombre es libre cuando hace aquello que quiere hacer, simplemente. Y eso no requiere el poder de la elección contraria en absoluto. Y esto también repercute en Dios. Dios siempre hace lo que quiere hacer. Y por supuesto que lo que quiere hacer está necesitado o determinado también por su esencia bondadosa. O sea, lo que quiere hacer siempre va a ser bueno. Ya, sigamos leyendo. Acá yo pongo una cita de Luis de Molina. Dice así: Dios, por su conocimiento medio, conoce infaliblemente lo que cada criatura libre, entiéndase libre en el término libertario en el sentido libertario de la palabra, lo que cualquier criatura libre haría en cualquier circunstancia posible. Y así puede disponer las circunstancias de tal manera que, sin coaccionar la libertad, se cumpla su voluntad. Luis de Molina. Es súper simple. Ahora, todo lo complejo lo vamos a poner en simple. Básicamente, esto es un juego de incentivos. Si tú pones los incentivos correctos, el agente volitivo va a tomar las decisiones que tú quieres que tome. Entonces, el, eh, los incentivos correctos están en las circunstancias. Las circunstancias son los incentivos que van a influenciar, como diría el molinista, la decisión, como la influencian. Y ahí hay un problema de ilusión de coherencia, como una influencia no es una forma de causar. Pero van a influenciar la decisión de tal manera que la decisión ocurre, pero no de manera determinada, sino indeterminada. ¿Se entiende? Es básicamente poner al individuo volitivo en las circunstancias en donde tú opinas, porque no es conocimiento, tú opinas que va a obrar de cierta manera, porque tú intuitivamente uno sabe que la voluntad no obra sin razón. Entonces, tú opinas que va a obrar de cierta manera y lo pones en esas circunstancias en la esperanza de que obre de esa manera. Ahora,
Opinar no es lo mismo que conocer, por lo tanto el molinismo en ese sentido está en contra de la omnisciencia. Ya. Definición, segunda definición. Voy a tratar de ir más rápido con las definiciones, pero me detuve un poco en el molinismo para que podamos entender un poco el asunto. Dice, definición B, causa. Según la RAE, causa es aquello que se considera como fundamento u origen de algo. Jonathan Edwards definirá causa en un sentido restringido como aquello que tiene una eficacia o influencia positiva para producir algo o llevarlo a cabo. Y agregará que, sin embargo, hay muchas cosas que no tienen esa influencia productiva positiva, pero que aún así son causas, en el sentido de que son la razón por la cual algunas cosas existen y en lugar de otras, o por la cual son de determinada manera. Para explicar la definición de Edwards, se los voy a explicar de la siguiente forma muy sencilla. Nosotros decimos que Dios es el sumo bien, es el único bueno, como diría Jesucristo. Por lo tanto, si hay algo bueno en la creación, si hay un hombre bueno en la creación, es porque Dios ha obrado en ese hombre el bien. Ahora, en ese sentido es una causa positiva. Dios es causa positiva del bien particular que obra un agente volitivo particular. Ahora, como Dios es el único bueno, si Dios no obra el bien, cuando el agente particular que no participa de este bien de Dios, obra o es llevado a obrar por la omnipotencia de Dios, necesariamente, por tener esta privación, por no tener participación en el bien, sus obras van a ser malas. Pero ahí ocurre esa obra mala por una cosa que Dios no hace en el individuo, que es hacerle participar de su bien, del bien moral, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí tenemos los dos aspectos, el aspecto positivo, que es lo que es la producción del efecto, y el aspecto negativo, es decir, que es un elemento que explica por qué un efecto particular es de cierta manera. Entonces una causa es tanto eh, un productor de un efecto positivamente y la razón por la cual también ocurre algo es de cierta manera y no es de otra manera, por decirlo alguna manera. Entonces yo ofrezco una definición particular de causa en lo siguiente y les leo, dice así. Podría definir en concreto el concepto de causa como el fundamento y la razón de ser de un efecto particular por el cual no solo es producido positiva o negativamente, sino también explicado coherentemente. Es decir, la causa no solamente produce el efecto, sino que lo explica. Un efecto es de tal forma por las causas, por sus causas. De tal o cual forma por sus causas. Entonces, de lo anterior se deduce que, ya sea de forma necesaria o suficiente, el efecto es producido necesariamente por sus causas o causas. Quiero hacer una distinción entre causalidad necesaria y causalidad suficiente. Una causalidad suficiente es una causa que por sí misma explica todo el efecto. Y una causa necesaria es una causa suficiente. Y una causa necesaria es una causa que por sí misma no explica el efecto, pero junto con un conjunto de otras causas es parte de la explicación del efecto. ¿Ya? Ya, esa es la distinción entre causa necesaria y causa suficiente. Ya, ahora vamos a la tercera definición, influencia, C. Dice así, en el moninismo, una influencia es un factor que afecta el proceso de la deliberación de la voluntad, pero no lo determina. Es un factor que afecta el proceso sin determinarlo. Estos factores pueden ser internos, el estado moral del individuo, los deseos, los gustos, etc., o externos, contexto material y circunstancial. ¿Ya? Las influencias es todo factor que puede eh, como dice el molinista, afectar el proceso deliberativo, pero no lo determinan. Recordemos que el molinista siempre tiene que eh, afirmar que cualquiera sea la afectación que un factor tenga sobre la deliberación, no es una determinación ni es una afectación causal, es una determinación necesaria. ¿Ya? Entonces, por un acto de magia, de repente un factor que afecta al proceso deliberativo no lo determina. Lo afecta, pero no lo determina. Ahora, ¿en qué se agarra el molinista para poder decir esto? En el aspecto de la causalidad necesaria. Claramente hay causas, hay factores que pueden ser llamados causas, pero que por sí mismas no explican todo el efecto.
¿Se entiende? Entonces, claro, él va a decir, no, pero esto es un factor que influencia, pero no determina. Claro, desde el marco, si se analiza la causalidad necesaria desde la causa necesaria misma y no desde eh, el acumulado completo de causas, claro, en sí mismo, claro, no lo determina, pero por sí solo. Pero si tiene impacto causal, lo va a determinar en conjunto. O sea, al final la determinación va a ocurrir igual. La diferencia es que la determinación no ocurre por la causa necesaria en sí misma, sino por la causa necesaria dentro del conjunto de causalidad que más adelante vamos a leer, que es una de las definiciones que ofrezco. Dice, estos factores pueden ser internos, el estado moral del individuo, los deseos, los gustos, etcétera, o externos, contexto material circunstancial. Acá hay algo complejo, cuando dicen que la influencia también es un factor que es el estado moral, los deseos, los gustos. Claro, ni siquiera el estado moral, ni siquiera aquellos elementos de la psicología del individuo determinan la elección, ¿se entiende? Y ahí está el problema, o sea, hay un absoluto divorcio entre la deliberación, entre la volición y todo lo que lo rodea. Hay un divorcio, hay una desvinculación. Y eso crea muchos problemas. Ahora les doy una cita de William Lane Craig. Dice así: Dios, mediante su conocimiento medio, sabe cómo cada persona respondería libremente en cualquier conjunto de circunstancias. Al colocar a una persona en esas circunstancias, Dios puede influir en sus decisiones sin violar su libertad, porque la persona sigue siendo libre de elegir lo contrario. Sin violar su libertad. O sea, Dios puede influir, no determinadamente, claro, por medio de los incentivos. Pero la abolición finalmente se mantiene libertariamente libre y autónoma porque no hay una relación necesaria entre la abolición y cualquier circunstancia interna o externa del individuo. Todo es una influencia solamente. Este otro concepto importante en el molinismo, que es el contexto habilitante. Dice así: es un conjunto pasivo de circunstancias, tanto externas como internas, que posibilitan la libre deliberación en un sentido libertario de la voluntad, es decir, le dan un marco de acción no determinante. Insisto, siempre que el molinista establezca la relación entre las circunstancias y la abolición, van a enfatizar que son relaciones no determinantes, no causales, que no producen necesariamente el efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo leyendo, dice, son condiciones necesarias para la ocurrencia de la deliberación, pero no la determinan. Thomas Flint, un proponente del molinismo, también dirá lo siguiente, cito: las circunstancias que Dios escoge actúan como condiciones habilitantes que permiten a los agentes libres realizar ciertas acciones, pero no las determinan, ya que el poder de la elección permanece en el agente. La gracia divina, de manera similar, capacita sin coaccionar. Acá yo quiero hacer una observación. Acá determinar es hecho equivalente a coaccionar, y determinar y coaccionar no son lo mismo. Cuando el molinista habla del decreto calvinista, eh, van a haber momentos en que va a abusar del lenguaje y va a llamar a la determinación en el calvinismo, lo va a llamar coacción, lo va a llamar forzar, y esa es una caricatura en realidad del decreto en el calvinismo. Porque si bien coaccionar y, y forzar son formas de determinar en cierto sentido, no son, en primer lugar, no le hacen justicia al poder de Dios, porque si Dios para poder eh, lograr que un agente ético haga algo, tiene que forzarlo o coaccionarlo, entonces su omnipotencia no es omnipotente. La omnipotencia de Dios se ve en el hecho de que todo en la creación hace aquello que Dios ha determinado que hagan, y lo hacen de manera libre y espontánea. Diría un escritor que no recuerdo su nombre en este momento, que el mayor poder es aquel del cual uno no es consciente de su influencia. Entonces, en ese sentido, la coacción y el forzar tienen un elemento de conciencia en el agente coaccionado forzado, en el cual ellos saben que se les está
presionando con una fuerza a la cual ellos tienen el poder de resistir. Pero si la omnipotencia pudiera resistirse, no sería omnipotencia. Esto se deduce claramente de Romanos 9:19, cuando el objetor de Pablo dice, pero entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? La omnipotencia, uno de los factores principales de la omnipotencia de Dios es que no puede ser resistida. Al contrario, todo obra en armonía con la voluntad de Dios, que opera omnipotentemente en todas las cosas de la creación. Entonces, cuando un molinista empieza a hablar de la determinación o del decreto calvinista en términos de coacción y de forzar, no se lo permitan. Díganles que están caricaturizando el calvinismo. ¿Por qué? Porque forzar y coaccionar no le hacen justicia a la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios está en otra categoría, está más allá. Si Dios tuviera que forzar y coaccionar, no sería omnipotente. Así de simple. Definición causalidad acumulativa. Esto ya lidia con lo que son las causas necesarias. Se los voy a leer para que más o menos entiendan el, el- el concepto o la idea y cada vez que un molinista les diga, por ejemplo, ya, pero tu gusto por el jugo de manzana no explica todo, no explica necesariamente en sí mismo el por qué elegiste el jugo de manzana. Y tú les puedes decir que sí, por supuesto, no lo explica en sí mismo porque es una causa necesaria. Pero en conjunto con otras causas que producen el efecto, entonces el gusto tiene impacto causal y puede ser llamado causa. Y en ese sentido va a determinar la deliberación. ¿Ya? Se los voy a leer, dice acá. Causalidad acumulativa. Y esta es la última definición del texto, dice así. Es la idea de que una causa necesaria, ojo, no estamos hablando de causas suficientes, estamos hablando de causas necesarias, adquiere el carácter de causa, es decir, tiene impacto causal cuando forma parte de todo el conjunto de causas necesarias que producen un efecto particular. Cuando una causa necesaria no tiene impacto causal, entonces no es causa en ningún sentido. La importancia de este concepto se verá más claramente cuando analicemos la idea de influencias no determinantes y contextos habilitantes. A lo que quiero ir es a lo siguiente. En el lenguaje del molinista, él te va a hablar de influencia. Es una influencia que tiene una relación con la deliberación, pero no la causa, no la produce. Es decir, no tiene impacto causal. Pero si una influencia no tiene impacto causal, entonces no es influencia. Esa es mi aseveración. Y por lo tanto, cuando un molinista habla de influencias que no determinan, de contextos habilitantes, en realidad habla de algo sin sentido. Y crea un efecto un efecto de una ilusión de coherencia que en realidad esconde una contradicción insalvable. Esa es mi objeción. Ya, ahora vamos a partir con las críticas al molinismo. ¿Ya? Pongan mucha atención para que puedan entender estos argumentos y puedan sacar lo más que puedan de ellos y puedan de esta manera, cuando se enfrenten a un molinista, ver a través de las ilusiones que crea con su lenguaje. Ya, primero voy a partir con la articulación lingüística de la relación entre la abolición libertaria y la influencia o condición habilitante. ¿Ya? Voy a articular primero el pensamiento molinista dentro de este lenguaje y después voy a criticar esa articulación. Dice así. El molinista propone que Dios conoce, mediante la ciencia media, los contrafactuales de libertad, es decir, sabe sin determinarlo que A elegiría libertariamente C, X en C. Sin embargo, y acá sigo haciendo la articulación, acá voy a explicar, acá no estoy haciendo la crítica, acá voy a explicar cuál es el problema que el molinista quiere resolver. Dice así. Sin embargo, esto crea un problema. Si la elección de A no está determinada, entonces, ¿cómo sabe Dios con certeza infalible y sin determinarlo que A va a elegir X en vez de no X en C? Ese es el problema. O sea, si la elección de A no está determinada, si la elección de la gente libre no es una elección determinada, entonces, ¿cómo Dios sabe con certeza que X va, o sea, que el agente libre va a elegir X en vez de no X en el contexto C? ¿Cómo lo sabe con certeza? ¿Ya? Sigo leyendo, dice así. Si la elección no está determinada, puesto que eso va en contra del libre albedrío libertario y, ergo, en contra de la responsabilidad del agente moral, entonces la posibilidad de X y no X es exactamente la misma en C.
Y esto es debido al hecho de que C no determina X o no X. Ya, les voy a explicar, para que no se pierdan. Cuando uso la palabra A, me refiero al agente moral. Cuando uso X, me refiero a la elección, es decir, X o no X. Y cuando uso C, me refiero al contexto habilitante o a la circunstancia particular, que supuestamente influye en la elección de A. Pero si la elección de A no está determinada, entonces la posibilidad de X y no X es exactamente la misma, en C. ¿Cómo entonces Dios sabe que va a elegir uno en vez del otro si no hay determinación? Y esto debido al hecho de que C no determina, es decir, el contexto C, las circunstancias no determinan X o no X, no lo determinan. Para escapar de esto, el molinista tiene que establecer una relación entre C y X que a la vez no sea causal, es decir, no determine X. Y es aquí donde entran las ideas de influencia y de contexto habilitante. Esto le permite al molinista hablar de elementos que guían o dirigen la decisión sin causarla o determinarla. ¿Se entiende? Hablamos de que el molinista sostiene una soberanía sin riesgo, supuestamente. Esta soberanía sin riesgo, ¿por qué? Porque en el conocimiento medio Dios conoce verdaderamente lo que el agente libre haría en una circunstancia particular. Sin embargo, puesto que la voluntad de este agente libre es indeterminada, hay un problema. ¿Cómo entonces Dios sabe con certeza absoluta que el agente libre haría X en un contexto particular si al final, porque no hay determinación, tanto X como no X son igualmente posibles? Si son igualmente posibles, entonces Dios no puede saber qué haría el agente libre en un contexto particular. Pero el molinista afirma que Dios sabe qué haría en un contexto particular. Entonces, entonces esta intuición que tiene el molinista de que debe haber una relación entre el contexto particular o la circunstancia particular y la elección, la resuelve por medio de los conceptos de influencias no determinantes y el contexto habilitante. Voy a leer acá las notas, la nota número 10, que habla de la certeza infalible. Acá yo quiero que pongan mucha atención porque esto es un elemento importante a la hora de entender la objeción y tiene que ver con el conocimiento de Dios. Dice así, se las voy a leer, dice así. Para que se pongan en contexto, acá en esta nota voy a hablar de la omnisciencia de Dios. ¿Por qué yo digo que la omnisciencia de Dios es infalible? ¿Y por qué yo afirmo que el molinista entonces contradice la omnisciencia de Dios? Ya, la nota 10 dice así. Aquí vale la pena hablar un poco de lo que podríamos llamar las categorías epistemológicas de la información. Categorías epistemológicas de la información. Dice así, y son tres. Las categorías epistemológicas de la información son el conocimiento, es la opinión y es la ignorancia. Sigo leyendo. Dice, el conocimiento como tal es la verdad absoluta. La opinión es la información de la que no se tiene garantía final de su certeza, sino como probable o meramente posible. Es decir, la opinión es básicamente información de la cual pronosticamos si es o no es. No tenemos la certeza absoluta de que es así. Entonces es opinión, no es conocimiento. El conocimiento es certeza absoluta. La opinión es información de la cual no tenemos certeza final de su posibilidad o imposibilidad. Y la ignorancia es agnosticismo en cuanto a la veracidad final de la información. La ignorancia es básicamente no tener idea de nada, no tener ni siquiera una noción de su posibilidad o probabilidad. Sigo leyendo, dice, si el conocimiento de Dios es verdad absoluta, entonces el libre albedrío libertario no puede ser libertario, porque en sí mismo eso lo torna indeterminado, y como tal, entonces la certeza de su comportamiento es imposible de determinar, incluso para Dios, lo que tornaría su conocimiento de las elecciones de la voluntad en meros pronósticos altamente probables en vez de certeza absoluta. Mi punto es el siguiente. El molinismo trata de armonizar la soberanía absoluta de Dios, que incluye el conocimiento certero e infalible de Dios de todas las cosas, y para eso recurre a la ciencia media, lo trata de armonizar con el libre albedrío libertario, que es un elemento que en sí mismo es
indeterminado. Ahora, ahí está el problema. Un elemento que es en sí mismo indeterminado no puede ser conocido con certeza infalible, precisamente porque es indeterminado. ¿Qué es lo que postula el molinista? Que el poder de la elección contraria no se pierde. ¿Por qué razón? Porque hay indeterminación en la voluntad. La certeza absoluta, entonces, no se puede obtener de este elemento. Y Dios, entonces, no es omnisciente. Dios, a lo más, puede pronosticar con un alto grado de probabilidad lo que esta voluntad indeterminada hará. Pero decir que conoce con certeza absoluta que lo va a hacer, que es así, es un imposible, porque si lo conoce con certeza absoluta, entonces el poder de la elección contraria queda de facto eliminado. Yo sé que el molinista va a decir, no, porque el conocimiento no es causal. Pero yo digo, pero yo les voy a decir, sí, sí, tienes razón, el conocimiento per se no causa, pero el conocimiento infalible es posible solamente cuando hay determinación. Por lo tanto, si Dios conoce infaliblemente lo que la voluntad va a hacer, es porque Dios tiene como fundamento de ese conocimiento los factores que hacen que ese conocimiento sea infalible y determinante. Es decir, conoce todo aquello que hace que la voluntad se mueva necesariamente hacia una dirección, lo cual torna su conocimiento en una certeza absoluta y no en un mero pronóstico. El molinista va a decir, no, pero es que el conocimiento de Dios no es pronóstico, es certeza absoluta, pero ahí uno le va a decir, ya, pero tú no puedes tener certeza absoluta de un elemento que en sí mismo es indeterminado, porque el núcleo del molinismo se fundamenta en una contradicción que no puede ser resuelta, que es tener certeza absoluta sobre un elemento indeterminado. Es como hablar de qué pasaría si un objeto inamovible se encuentra con una fuerza irresistible. Es una contradicción de término. No puede existir el uno si existe el otro, así de simple. Lógicamente imposible. El núcleo del molinismo, o aquello que intenta armonizar, es algo que es lógicamente imposible de armonizar. Pero ocupan un lenguaje que crea una ilusión de coherencia que en realidad esconde esta imposibilidad de armonización. Ahí está mi problema con el molinismo. Les voy a dejar, no, a ver, ¿por dónde va a aparecer? Esto va a aparecer acá. Acá, un video en donde, no, se los voy a dejar al final. Al final de este video les voy a dejar dos videos para que puedan ir. Uno en donde ofrezco 4 argumentos en contra del libre albedrío libertario desde la teología propia, es decir, desde el ser de Dios mismo. Y les voy a dejar una lista de videos en donde hablo sobre el aspecto de la voluntad y la causalidad, que yo creo que les van a ayudar a entender un poco mejor a qué me refiero y le pueden dar un poco más de eh, contexto a todo esto. Y acá tengo una nota 11 que dice así. En otras palabras, en el momento lógico conocido como ciencia media, tanto A elegiría X en C, mundo posible número 1, como A elegiría no X en C, mundo posible número 2, serían igualmente verdaderos, lo que es una contradicción en el conocimiento de Dios. Este es un problema que genera el molinismo, por tener un elemento indeterminado dentro de su forma. Si no hay algo que distinga el mundo posible número 1 del número 2, que no sea la misma deliberación, es decir, debe haber algo en C que impacte causalmente la abolición de forma diferente en número 1 y en un número 2, entonces la deliberación sería arbitraria y C, es decir, el contexto, las circunstancias no tendrían ningún poder explicativo, porque según los molinistas no tiene poder causal y en términos finales no se podría afirmar que Dios conoce infaliblemente ninguno de los dos mundos posibles. Es decir, si no hay determinación, si no hay una relación de causa y efecto, las circunstancias entonces no tienen poder para explicar la abolición. Así de simple. Y si las circunstancias no tienen poder para explicar la abolición, entonces el conocimiento de Dios no es infalible. Ya. Ahora voy a explicar el argumento número 1, que yo lo llamo el problema lingüístico de la ilusión de coherencia. Les leo, dice así. Mi primera crítica
a la articulación antes propuesta es que utiliza el lenguaje de forma efectiva para disfrazar aquello que se busca negar, creando así una ilusión de coherencia. ¿Ya? Les leo. A fin de establecer el conocimiento medio de Dios de los contrafactuales de libertad y evitar ser acusado de incoherencia y, a la vez, preservar el libre albedrío libertario, el molinista debe relacionar de una manera no causal, no determinante, C con X, es decir, las circunstancias con la determinación, con la abolición. En 12 yo pongo, dice así. Para facilitar la articulación usaré los siguientes términos: X y no X para la decisión, C para el mundo posible o el contexto habilitante y A para la gente libertariamente libre. ¿Ya? Eso es básicamente para explicar qué quiero decir con C y con X. C me refiero a las circunstancias, a la contexto habilitante, a la influencia con X. Sigo leyendo, dice así. Para hacer esto, el molinista usa los conceptos de influencia no determinante y contexto habilitante. Elementos o factores que, sin causar o determinar la deliberación, la guían según lo que Dios conoció de antemano en el momento lógico llamado ciencia media. En otras palabras, tanto el contexto habilitante como las influencias no determinantes no tienen impacto causal en la deliberación, pero se insiste que la guían y la dirigen de alguna manera supuestamente relevante. Ya, esto es importante. Para el molinista, el contexto y las influencias no tienen impacto causal. No, y tiene que ser así, porque si tienen impacto causal, entonces el efecto, que es la abolición, se procede necesariamente de las causas. Pero ellos están en contra de eso, ellos quieren defender el libre albedrío libertario, pero a la vez quieren mantener la omnisciencia de Dios y la soberanía de Dios. Ya, la nota número 13 dice así. Por esta razón, el molinista dirá que la voluntad del hombre es causa primera de la deliberación, no Dios. ¿Se entiende? Por cuanto ya, se lo explico así. Si Dios tiene control del contexto habilitante y de las influencias no determinantes, pero al final estas no tienen impacto causal en la deliberación, entonces el efecto, que es la deliberación, tiene como causa la propia voluntad. En este sentido, entonces la voluntad del hombre se vuelve causa primera de sus propios efectos. La voluntad se causa a sí misma, o como lo diría un molinista, estaría hablando del concepto de la autodeterminación de la voluntad. La voluntad es causa de sus propias deliberaciones. Jonathan Edwards destruye esa noción en La libertad de la voluntad, pero bueno, para el molinista es posible. Ahora, esto nos crea el problema de que entonces Dios no es causa primera Dios no es causa primera de las decisiones de la voluntad, sino que la voluntad es causa primera de sus decisiones. Lo que implica que el conocimiento de Dios no depende de sí mismo, sino que depende de la voluntad. Sigo leyendo. Con el objetivo de darle coherencia a la crítica, articularé primeramente respecto de la idea de impacto causal y su relación con las causas y las influencias. A fin de que una causa o una influencia tenga el carácter de causa o influencia como tal, es decir, pueda ser llamado propiamente tal causa o influencia en acto y no solamente en potencia o posibilidad, debe necesariamente producir en efecto. Si el efecto no es producido es porque no hay impacto causal y, en consecuencia, aquello que es considerado causa o influencia no es ni causa ni es influencia. En otras palabras, en relación al impacto causal hay dos categorías. 1. X tiene impacto causal y, en consecuencia, es causa o influencia. O 2. X no tiene impacto causal y, por lo tanto, no es ni causa ni influencia. Tengo una nota aquí, la nota 14, se las voy a leer. Dice así. Entiendo el término influencia porque el molinista puede decir, ya, pero una influencia es menos que una causa. Pero yo voy a desambiguar esto, porque el molinista se va a escudar en hablar de influencias y causas que siguen siendo, o sea, de influencias que siguen siendo influencias, pero que no tienen impacto causal. Y mi objeción es la siguiente: si una influencia no tiene impacto causal, entonces no es influencia. Y ahí está la ilusión de coherencia, en que el molinista te va a hablar de influencias que no determinan, pero eso es una ilusión de incoherencia. ¿Por qué? Porque una influencia que no determina no es influencia. La influencia tiene que determinar para ser influencia. Y la nota 14 trata de atajar esa posible salida del molinista.
Y dice así: entiendo el término influencia como una especie de género del género causa, es decir, la causalidad, la causa viene a ser el género. La causa puede tener diferentes tipos de especies. Una de esas especies es la influencia. Sigo leyendo la nota número 14. Dice así: esto porque una influencia tiene como objetivo producir un efecto. Si la influencia no produce el efecto, entonces no es influencia. Sigo leyendo. La diferencia entre causar e influir es meramente de intensidad, no de efectividad. Es como la relación entre mojar y humedecer o quemar y acalorar. ¿Se entiende? No es que una causa sea distinta de una influencia, son como si fueran dos conceptos totalmente contrarios, o sea, diferentes o contrarios, sino que la influencia es una especie del género causa y la relación entre ambos es simplemente de intensidad. Así de simple. Por lo tanto, una influencia puede propiamente tal ser llamada una causa necesaria, o sea, no una causa suficiente. Y como causa necesaria, para poder tener impacto causal, participa de un conjunto de causas necesarias que producen en conjunto el efecto de forma necesaria. Entonces, sigo leyendo. Ya, eso es importante que lo tengan en mente. ¿Por qué razón? Porque eso va a darle sustancia a la objeción. Sigo leyendo. Por lo tanto, en su mente tengan en mente la idea de impacto causal. Si hay impacto causal, entonces se puede hablar de que hay una influencia y hay una causa. Si no hay impacto causal, entonces se puede decir que no hay influencia y no hay causa. Así es. No hay término medio. No existen las influencias que no determinan. Sigo leyendo. Es aquí donde el problema del lingüístico del molinista resalta. A fin de establecer su modelo, a las dos categorías antes ofrecidas, el molinista debe agregar una tercera, es decir, aquella de las influencias que no determinan. Si hemos puesto atención, nos daremos cuenta de que al final esta tercera categoría propone algo que es ininteligible. ¿Se entiende? Es algo que no tiene sentido. Sigo leyendo. Es decir, sería una categoría de influencias que no influencian influencian y causas que no causan. Influencias que no influencian y causas que no causan. Si los elementos que supuestamente guían o dirigen las deliberaciones libertariamente libres de los agentes morales no tienen impacto causal en estas, entonces no tiene sentido llamarlas influencias o causas. No tienen relevancia alguna como razón de ser de una deliberación particular y, a su vez, carecen de poder explicativo alguno respecto de aquella deliberación. Es decir, si una influencia no determina la deliberación, entonces en términos de influencia no es relevante, no tiene ningún tipo de relevancia para la deliberación, ni tampoco tiene poder explicativo, no explica la deliberación. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo digo, no, yo quiero tomarme un jugo de manzana porque me gusta el jugo de manzana, esa expresión, me gusta el jugo de manzana, no tiene poder explicativo para determinar, para explicar por qué tomé el jugo de manzana y tampoco tiene relevancia en términos causales para explicar mi decisión de tomar ese jugo de manzana finalmente. Lo cual es un sinsentido. Sigo leyendo. El molinista, al hablar de influencias que no determinan o de contextos habilitantes, en realidad crea una ilusión de coherencia que solamente disfraza la realidad determinante que produce la deliberación de la voluntad. La disfraza, ¿por qué? Porque tienes que acá no hay término medio. O Dios determina todas las cosas, o el hombre es libertariamente libre. No hay término medio, por lo tanto no hay ciencia media. Así de simple. En otras palabras, el lenguaje molinista de influencias y contextos habilitantes es ininteligible, pues es contradictorio. Y lo único que produce finalmente es una ilusión de coherencia. La nota número 15 dice así. Con respecto al contexto habilitante, se dice que son influencias pasivas y como tales no tienen impacto causal en la deliberación. Con una influencia pasiva se refiere, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo simplemente está ahí, existe. No tiene impacto causal positivo, en cierto sentido, pero es una influencia
pasiva, por decirlo de alguna manera, porque está ahí, no tiene una relación directa con tu voluntad. Sin embargo, acá yo voy a hacer una respuesta a los contextos habilitantes. Dice, ¿por qué tiene que mantener lo de la influencia pasiva el molinista? Porque quiere mantener el hecho de que hay factores que no son determinantes, pero que sí, de alguna manera, afectan la deliberación, pero no de manera causal. Sin embargo, sigo leyendo, el molinista ignora el aspecto activo del intelecto, que afectado por la información que recibe del entorno, transforma las influencias pasivas en razones activas que mueven la voluntad a decidir, es decir, la determinan hacia X y no X según C. Acá debemos distinguir el intelecto de la voluntad. En el molinismo, para que la voluntad sea libertariamente libre, también tiene que estar, tiene que estar divorciada en términos causales de las razones del intelecto. Acá mi objeción dice que el intelecto transforma esas influencias pasivas, las transforma en razones activas. Y al transformarlas en razones activas, mueven esas razones activas o se transforman, ya sea como causa suficiente o como causa necesaria, se transforman en determinantes de las deliberaciones del hombre. Ya, sigo leyendo. Ahí leí la nota 15, creo, ahora ya. ¿Dónde está la nota 15? Se me perdió. Ya, voy a leer desde el principio de nuevo esta frase. Dice, sin embargo, el problema radica precisamente en el hecho de que el molinista instintivamente afirma que debe haber una relación entre C y la deliberación X o no X de A, que asegure que se cumpla lo que Dios quiere que suceda, pero a la vez le niega impacto causal a C sobre A en relación a X o no X. Para ver la fuerza del argumento hay que entender que C comprende todo aquello que no es la voluntad libertariamente libre del hombre. ¿Se entiende? Todo aquello que no es la voluntad libertariamente libre del hombre es C. Es C. Por ejemplo, el intelecto. Por ejemplo, los gustos. Por ejemplo, las convicciones. Por ejemplo, el estado moral. Todo eso que no es la voluntad no tiene impacto causal en la voluntad. Según el libre albedrío libertario que trata de defender el molinista. Sigo leyendo. Ya vimos en el argumento anterior que el lenguaje de influencias que no determinan y contextos habilitantes para establecer esta relación es un lenguaje ininteligible, sin sentido y en el fondo contradictorio mientras se niegue el impacto causal. ¿O me fui muy abajo? Me fui muy abajo, claro, ya está, ya. Ahí había terminado el argumento anterior. Ya, ahora me voy al otro argumento, que es la irrelevancia de la ciencia media. Ya, me había adelantado un poco, pero no hay problema. La irrelevancia de la ciencia media. Dice, se nos dice que Dios conoce infaliblemente todos los contrafactuales de libertad, es decir, tiene certeza absoluta de lo que un agente libertariamente libre, esto es indeterminado, no impactado causalmente, haría en un determinado contexto histórico circunstancial. Es decir, Dios sabe con certeza absoluta si A elegiría X o no X en un determinado C. Esa es la ciencia media. Sin embargo, de la idea del libre albedrío libertario emana la premisa de que la voluntad no está causalmente determinada por C. Es decir, C no tiene impacto causal en la voluntad de A. Recuerden, el concepto de impacto causal es importantísimo acá. Por eso, sigo leyendo, el molinista dirá que la causa primera de la elección es la voluntad del hombre y las elecciones del hombre son indeterminadas incluso por Dios. Sigo leyendo. La ciencia media, supuestamente, explica cómo Dios puede seguir siendo omnisciente y absolutamente soberano, incluso aunque hay un elemento que no está bajo su control causal, como lo es el libre albedrío libertario del hombre. Supuestamente la ciencia media resuelve este problema. Ahora les voy a leer lo que había leído anteriormente. Dice, sin embargo, el problema radica precisamente en el hecho de que el molinista instintivamente afirma que debe haber una relación entre C y la deliberación X o no X de A que asegure que se cumpla lo que Dios quiere que suceda, pero a la vez le niega impacto causal a C. ¿Se entiende? El molinista sabe instintivamente que hay una relación entre la elección del hombre y las circunstancias que no son la voluntad,
Sabe que instintivamente hay una relación, pero le niega a esta relación un carácter de causalidad. Tiene que negárselo, porque si no se lo niega, entonces el libre albedrío libertario se esfuma inmediatamente. Sigo leyendo. Ya vimos en el argumento anterior que el lenguaje de influencias que no determinan y contextos habilitantes para establecer esta relación es un lenguaje ininteligible, sin sentido y en el fondo contradictorio mientras se niegue impacto causal. El problema está en que el molinista le niega impacto causal, pero quiere mantener una relación entre C y X, o no X, pero le niega el impacto causal. Mientras niegue el impacto causal, entonces no va a tener sentido lo que él diga. Sigo leyendo. Por lo que el problema permanece. En simple, si el hecho de que no me gusta el jugo de naranja no es un factor causalmente determinante en mi decisión de no querer tomar jugo de naranja, entonces tampoco tiene poder explicativo alguno sobre mi decisión, lo que torna C en un impotente en términos de poder causal e irrelevante en términos de poder explicativo. O sea, finalmente C termina siendo total y absolutamente irrelevante. En todo sentido, no tiene relevancia tanto para explicar por qué sucedió el efecto, tampoco tiene relevancia para explicar la razón del efecto. ¿Por qué es el efecto lo que es? Y la decisión, sigo leyendo, y la decisión como tal es, en términos finales, arbitraria. Si la relación de C con X o no X no puede ser establecida, finalmente, entonces la elección termina siendo arbitraria, porque no hay ninguna relación relevante entre C y X o no X. Y eso sucede cuando tú le niegas poder causal a C por sobre X. Decir que no quiero tomar jugo de naranja porque no me gusta el jugo de naranja no tiene sentido alguno en términos finales, pues mi gusto, al no ser un factor causalmente determinante, como causa necesaria, por ejemplo, o como causa suficiente, tampoco es un factor explicativo relevante. Acá tengo una nota, la nota 17, que tiene que ver con el factor causalmente determinante. 17, dice así. Ya sea de forma suficiente o necesaria, entendiendo esto último como participando de un conjunto causalmente suficiente como para producir el efecto. Ya hablé anteriormente de la idea de causalidad acumulativa. Ahí entra el concepto de causa necesaria. Sigo leyendo, dice así. Esto genera problemas con la ciencia media en varios frentes. Primero, a ver, ¿por qué genera problemas? Porque finalmente las influencias que no influencian y el contexto habilitante que no causa, que no tiene impacto causal, no establecen de ninguna manera la relación entre C y la deliberación, entre las circunstancias y la deliberación. No lo pueden establecer en términos, en ningún término, como lo explicó el argumento anterior. Entonces, esto crea problemas en varios frentes. Primero, ¿cómo puede conocer Dios con certeza absoluta el comportamiento de un elemento que no solamente no está bajo su control determinante, sino que también aún no ha sido decretado y creado? Recordemos que la ciencia media se ubica lógicamente antes del decreto, por lo que no es ni ciencia naturalis ni ciencia libera, puesto que este conocimiento involucra un elemento que no está causalmente determinado por Dios. La ciencia media entonces no puede ser clasificada como conocimiento absoluto y certero, sino como pronóstico de posibilidades, lo que contradice la omnisciencia de Dios. La nota 18 dice lo siguiente. ¿Por qué pronóstico de posibilidades? Porque involucra un elemento que es necesariamente de riesgo en el decreto, como lo es el libre albedrío libertario, en esencia indeterminado. Recordemos las tres categorías de la información: conocimiento, opinión y certeza. Puesto que el libre albedrío libertario es un elemento que en sí mismo es indeterminado y es causa primera de sus propios efectos, entonces el conocimiento que Dios tenga de Dios, o sea, que Dios tenga de este libre albedrío libertario, no puede ser elevado a conocimiento en tanto certeza absoluta. Es opinión, puede ser una opinión muy cercana a los hechos que no han sido creados aún. Sin embargo, eh, no es certeza absoluta, no es certeza absoluta. Por lo tanto, ¿cómo puede saber Dios
que la gente libre va a obrar de cierta manera particular en un contexto particular con certeza absoluta? No lo puedes saber. La ciencia media no resuelve ese problema. Y no lo resuelve no solamente porque involucra un elemento en sí mismo indeterminado, sino que tampoco lo resuelve porque ya lo vamos a ver. Segundo, el molinista podría responder a lo anterior que este conocimiento, al ser lógicamente previo al decreto, tiene en sí un valor de verdad establecido, que después se manifiesta en el devenir histórico. Sin embargo, puesto que C no es relevante en términos causales o explicativos, entonces, ¿cómo puede Dios eliminar lógicamente la opción contraria al contrafactual de libertad que supuestamente conoce? Es decir, si Dios conoce que la gente va a hacer X en vez de no X, pero ¿cómo puede eliminar no X? ¿Cómo lo puede eliminar? No lo puede eliminar. Si ambos son igualmente posibles, porque el libre albedrío es libertario. Sigo leyendo. Es decir, dado que A es libertariamente libre, tanto X como no X en cualquier C, incluso si fuese relevante, son igualmente posibles. Y esto te lo va a decir un molinista. O sea, el molinista te va a decir que independiente del C propuesto, el agente libre mantiene el poder de la elección contraria. No estoy diciendo nada que el molinista no diga. Por lo tanto, tanto X como no X en cualquier C se mantienen, son igualmente posibles. Y son igualmente posibles, ¿por qué? Porque la elección no está determinada, no hay una relación causal entre C y la deliberación. Sigo leyendo. Si ambas opciones son igualmente posibles, entonces es imposible no solamente establecer que un mundo posible particular dará como resultado un X determinado. Es decir, Dios no puede establecer que en un mundo posible A, la gente libre va a elegir X. No lo puede establecer, porque la elección contraria no ha sido eliminada completa, no ha sido eliminada del escenario. Sigo leyendo. Sino también es imposible eliminar totalmente la opción contraria, lo que convierte el conocimiento de Dios no en certeza infalible, sino a lo más en un pronóstico altamente posible. Y eso destruye la omnisciencia de Dios, porque la omnisciencia se mueve en el ámbito de las certezas absolutas, no de las posibilidades. Sigo leyendo. Y no solo eso, sino que puesto que este conocimiento del contrafactual depende no de la voluntad de Dios, recordemos que el conocimiento del contrafactual finalmente el valor de verdad depende de lo que la gente libertariamente libre decida hacer y no de lo que la voluntad de Dios ha determinado que haga. Entonces el conocimiento no depende de Dios. Sigo leyendo. Y no solo eso, sino que puesto que este conocimiento del contrafactual depende no de la voluntad de Dios, sino del libre albedrío libertario del hombre, se sigue que, entonces, el valor de verdad de la proposición A escogería X o no X en C quedaría necesariamente establecido solo cuando ocurra el hecho, con lo que la acusación de que en el molinismo Dios no solamente no puede ser omnisciente, sino que en efecto aprende cosas que antes no sabía con certeza, queda totalmente establecida como vale. Me explico. El molinista establece que antes del decreto de Dios hay contrafactuales que tienen valor de verdad. Estos contrafactuales de libertad tienen valor de verdad antes del decreto. Ahora, ¿cómo pueden tener valor de verdad si el conocimiento absoluto de este contrafactual de libertad depende del libre albedrío libertario que es causa primera de sus determinaciones? ¿Cómo puede Dios establecer que este agente indeterminado que mantiene el poder de la elección contraria, en cierto contexto particular, va a hacer lo que Dios supuestamente sabe que va a hacer y eliminar a la vez la elección contraria? No lo puede eliminar. Si la elimina, entonces elimina el libre albedrío libertario. Pero ¿qué pasa aquí? El valor de verdad entonces no puede ser establecido con certeza absoluta sino hasta cuando ocurre el evento. Cuando ocurre la elección de la gente libertariamente libre, ahí uno puede decir, es verdad que este contrafactual de libertad ocurrió. Pero entonces, si para que sea verdad tiene que ocurrir, porque depende de la voluntad del hombre y no de la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo sabe Dios con certeza absoluta que lo va a hacer? Ahí hay una contradicción de términos.
Estamos hablando de un conocimiento certero de Dios, de cosas que dependen de algo que no es Dios para su valor de verdad. En este caso sería el libre albedrío libertario del hombre. Eso es un sinsentido, es incoherente. Cuando el molinista dice que Dios sabe el valor de verdad en el conocimiento medio, el molinista no sabe de lo que está hablando, no tiene idea. Dice algo que no tiene sentido. Sigo leyendo. En conclusión, la ciencia media como mecanismo para establecer la compatibilidad entre la soberanía y la omnisciencia de Dios con la existencia de un libre albedrío libertario ha quedado expuesta como lógicamente incoherente. Mientras el molinista abrace la idea del libre albedrío libertario, lo que introduce un elemento de riesgo necesario en la providencia, su sistema seguirá siendo inestable, porque la relación entre C y la abolición X y no X de A para establecer el valor de verdad del contrafactual en el molinismo seguirá siendo irrelevante e impotente para lograr tal fin. En el molinismo, el conocimiento de Dios depende necesariamente de un elemento externo a él, y no determinado por él, que aún no es creado, evidenciando en esa dependencia la imposibilidad de establecer su comportamiento con certeza absoluta sin que el devenir histórico lo compruebe. Esta perspectiva no le hace justicia al Dios de las Escrituras, sino glorifica al Dios soberano y omnisciente, pues no solo destruye su soberanía y omnisciencia, sino que también le hace dependiente de la criatura, que finalmente es, en el molinismo, la causa primera de sus acciones. Este texto me lo pueden pedir ingresando a mi grupo de WhatsApp, que está en la caja de descripción. Me lo pueden pedir para que lo analicen en detalle, para que vean los argumentos, para que traten de entender la lógica de lo que estoy diciendo. Eh, Ingresan a mi grupo de WhatsApp, que está en el cuadro de descripción, y me lo piden y yo sin problemas se los alcanzo. Vamos a volver acá, rogando que al parecer la RAM me acompañó esta vez, gracias al Señor Todopoderoso. Bueno, eso hermano. Yo sé que el tema es un poco complicado en términos de cómo articular el asunto, pero es complicado no porque tenga mucho bagaje filosófico, sino que es complicado de explicar. El molinismo es complicado de explicar y de entender porque en sí mismo encierra una incoherencia que no puede ser concebida. Una contradicción de términos es algo que no se puede entender, que no se puede concebir, que es muy difícil de articular. La idea de un Dios soberano con un libre albedrío libertario es básicamente tratar de cuadrar eso es tratar de cuadrar un círculo cuadrado, tratar de cuadrar eh, dos elementos que se excluyen mutuamente, se repudian mutuamente. Si el hombre es libertariamente libre, entonces Dios no es soberano y no es Dios. Y si Dios es absolutamente soberano, entonces el hombre no es libertariamente libre. El hombre sí tiene libre albedrío. Es decir, el hombre quiere las decisiones que elige. Ese es básicamente el libre albedrío que sostienen los calvinistas y que es más coherente eh, con la intuición misma, finalmente. El libre albedrío libertario a veces se vende como intuitivo, pero no es intuitivo. No es intuitivo. Cuando uno rasca un poco arriba de la superficie se va a dar cuenta de que en realidad es un concepto que no tiene sentido alguno, que hace al hombre, de cierta manera, el Dios de sus propias elecciones, el Dios de su propio camino. Y eso es totalmente incoherente con un Dios soberano. Así que eso, hermanos. Como dije al final del video, les voy a dejar un par de links a otros videos en donde yo eh, hablo con respecto a Dios y al libre albedrío libertario. Un video en donde hablo va a quedar por este lado creo, donde hablo sobre eh, cuatro objeciones desde la teología propia, es decir, desde la doctrina de Dios hacia la noción de libre albedrío libertario. Y acá, en esta parte, debería salir una lista de videos donde eh, hablo un poco más sobre el libre albedrío libertario en sí, y el concepto de causalidad y ese tipo de cosas. Eh, si tienen dudas, déjenmela en los comentarios
o ingresen a mi grupo y podemos conversar. Y yo les puedo facilitar este documento para que lo analicen en detalle. Si usted es molinista, también puede ingresar a mi grupo, me pide el documento, yo se lo facilito. Si quiere, después puede irse del grupo. La mayoría de ahí somos todos calvinistas, de hueso colorado, pero también hay algunos que no lo son y que tenemos bastante buenos momentos conversando. Si usted es molinista, me puede pedir el documento. Em, pueden buscarme en mis redes sociales aquí. Si esto que yo les entrego de alguna u otra forma les sirve y ustedes quieren hacerlo, me pueden apoyar en este link. Pueden ingresar a mi PayPal. Voy a enfatizar el PayPal porque el Patreon es un poco más complicado para mí. Eh, de manera voluntaria, por supuesto. Yo voy a seguir haciendo esto porque yo amo hacer esto. Y, pero si usted quiere bendecirme, eh, no se lo voy a impedir y se lo voy a agradecer. Y nada, hermano. Vuelvo a insistir, cualquier duda me pueden contactar en mi grupo de WhatsApp o me pueden escribir en los comentarios. E insisto, para terminar, seamos buenos vereanos, vayamos a la escritura para ver si estas cosas son así. Examinadlo todo y retened lo bueno y soli Deo gloria. Que Dios les bendiga.